Mi hijo me robó el dinero para mi operación, se fue de luna de miel con su esposa y nunca más volvió. Años después, me vio en televisión, al lado de mi esposo millonario y quedó sin reacción. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Aurora Márquez se despertó con el primer rayo de sol colándose por la cortina vieja de su pequeño departamento en la colonia Portales. La espalda le dolía como si llevara encima una piedra de muchos kilos. Se sentó al borde de la cama con lentitud, respirando hondo, mientras sus dedos temblorosos tanteaban el frasco de analgésicos sobre el buró. Tomó uno, lo tragó sin agua, y se quedó unos segundos en silencio. Había cumplido 67 años hacía poco. Nadie le llevó flores, ni pastel. Su hijo Gerardo, su único hijo, no llamó. Pero Aurora no lloró. No porque no doliera, sino porque con los años había aprendido a tragarse las lágrimas. Desde que quedó viuda a los 34, supo que la vida no daba tregua. Trabajó incansablemente como costurera desde casa, bordando sueños ajenos para mantener el suyo, sacar a su hijo adelante. Gerardo fue su todo. Aurora no tuvo más familia cercana. Le dio educación, techo, cariño, hasta se dio su propio departamento cuando él se casó con Carla, una joven bonita, de clase media, que siempre la miraba por encima del hombro. A pesar de las humillaciones sutiles, Aurora aguantó. Pensaba que el amor de madre podía soportar cualquier cosa. Pero ahora la realidad le caía encima con el peso de los años y el cuerpo cansado. Las últimas semanas, el dolor de espalda se volvió insoportable. Primero fue una punzada leve al agacharse. Luego vinieron las noches en vela, los espasmos al caminar, la dificultad para levantar los brazos. Finalmente, el diagnóstico fue claro. Necesitaba una cirugía de columna con urgencia o, en menos de 6 meses, perdería la movilidad. Parálisis progresiva, señora Márquez, le dijo el médico con tono sereno. Hay que actuar cuanto antes. El monto que necesitaba era inalcanzable para alguien en su situación. Pero Aurora no se rindió. Regresó a casa con la frente en alto, dispuesta a vender lo poco que tenía. Sacó del armario su vieja máquina de coser, la misma con la que había alimentado a Gerardo durante décadas. La limpió, la envolvió con cuidado y la ofreció en un grupo de Facebook. La vendió por una fracción de lo que valía, pero cada peso contaba. También vendió una cadena de oro que le había regalado su difunto esposo el día que nació Gerardo. Y un televisor pequeño que apenas usaba. Guardó el dinero en un sobre, con una nota que decía, para la cirugía. No tocar. Día tras día, hacía cuentas, llamaba a clínicas, preguntaba por planes de pago. Su cuerpo se debilitaba, pero su voluntad no. Una tarde, mientras preparaba un caldo con los últimos huesos que quedaban en el congelador, alguien tocó la puerta. Era Gerardo. Y con él, Carla. Aurora se quedó paralizada por un momento. No esperaba visitas, mucho menos de ellos. Sonrió con esfuerzo, se alisó el suéter con las manos temblorosas y abrió. «Hijo», exclamó, con el corazón agitado. «Hola, mamá», dijo Gerardo, abrazándola con un gesto que parecía sincero, aunque rápido. Carla entró sin saludar, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Miró alrededor con desdén, como quien visita un lugar que le desagrada. Se sentó en el sofá sin quitarse los lentes oscuros. «¿Cómo has estado, mamá?», preguntó Gerardo, sentándose a su lado. Aurora no supo si hablar de su enfermedad o fingir que todo estaba bien, pero algo en su mirada cansada lo delató. «No muy bien, hijo. Estoy enferma. Me duele la espalda cada día más. Necesito una operación». Gerardo frunció el ceño, como si de pronto le preocupara. Escuchó con atención mientras ella le explicaba el diagnóstico, los costos, los trámites, las dificultades. «Pero he juntado algo», dijo Aurora, con una chispa de orgullo. «Ya tengo más de la mitad. Solo me falta un poco». Carla soltó un suspiro molesto y revisó su celular. «¿Y tú sola estás haciendo todo esto?», preguntó Gerardo, tomándole la mano. «Mamá, debiste decirme antes. Yo me encargo. Dame el dinero que tienes, y yo completo el resto. Mañana mismo hago el trámite en el hospital privado donde tengo contactos. Te lo prometo». Aurora sintió que el alma se le aligeraba. Por fin, después de tanto,
Sentía que no estaba sola. ¿De verdad, hijo? ¿Harías eso por mí? Claro, mamá. Lo que necesites. Fue al cuarto, sacó el sobre donde había guardado los ahorros y se lo entregó a Gerardo con las manos temblorosas. Él lo tomó con una sonrisa. Mañana te llamo para decirte la hora de la cita, le dijo mientras se levantaba. Carla se despidió con un gesto seco, sin mirar atrás. Esa noche, Aurora durmió profundamente por primera vez en semanas. Soñó con jardines, con caminatas, con la sensación de volver a moverse sin dolor. Se despertó temprano, se puso su mejor ropa y se sentó junto al teléfono, esperando. Pero el teléfono no sonó ese día. Ni al siguiente. Intentó llamar a Gerardo. No contestó. Mandó mensajes. Nada. Días después, fue al hospital privado donde supuestamente harían el trámite. Nadie sabía de ella. No había ninguna cita agendada a su nombre. El alma se le empezó a quebrar. Decidió ir al departamento donde vivían Gerardo y Carla. Subió lentamente las escaleras, jadeando por el esfuerzo, con el bastón en una mano y la esperanza en la otra. Tocó. Nada. Golpeó más fuerte. Nadie. Un vecino salió del departamento contiguo. ¿Busca a Gerardo? Preguntó. Sí, soy su madre. ¿Está? El vecino hizo una mueca incómoda. Se fueron hace 2 días. Con maletas. Dijo que iban de viaje. No dejaron dirección. Aurora se quedó helada. Sintió que el mundo se le desmoronaba. Bajó lentamente las escaleras. Cada paso era una herida más. Cuando llegó al primer piso, se sentó en los escalones. Sacó de su bolsa el mismo sobre donde había guardado su dinero. Estaba vacío. Solo quedaba la nota doblada que ella misma había escrito. Para la cirugía. No tocar. La sostuvo entre sus dedos como si fuera una reliquia, o un puñal. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No era solo por el dinero, ni por el dolor físico. Era por la traición, por la certeza de que su hijo, aquel niño que había cargado en brazos, que había criado con amor, la había abandonado sin una pizca de remordimiento. Aurora se encogió en sí misma, sentada en esas escaleras frías, con el corazón hecho trizas. En su interior, algo se rompió. Y supo, en ese instante, que ya nada sería igual. La tarde en que Aurora Márquez regresó a su departamento después de descubrir que su hijo había desaparecido con todo su dinero, fue una de esas que dejan huellas en la piel y en el alma. Cerró la puerta con dificultad, se recargó en ella un momento y deslizó su espalda dolorida hasta quedar sentada en el suelo. No lloró. No en ese instante. Se quedó mirando el techo, inmóvil, con los ojos vidriosos. Las lágrimas llegarían después, a solas, entre susurros de incredulidad y preguntas sin respuesta. Los días siguientes fueron grises. El calendario dejó de tener sentido. El reloj colgado en la cocina marcaba horas que ya no importaban. Aurora apenas comía, no porque no quisiera, sino porque su cuerpo estaba perdiendo fuerzas, y su alma, apetito de todo. La soledad se volvió su única compañía. El bastón era ahora una extensión de su cuerpo, y el silencio, una voz que le repetía todo lo que no quería oír. Te falló. Te traicionó. Estás sola. Cada paso dentro del departamento era un recordatorio cruel de la vida que había tenido. La fotografía de su esposo enmarcada en la sala, los juguetes viejos de Gerardo guardados en una caja, los hilos de colores que usaba para bordar cuando aún tenía clientas. Todo se convirtió en evidencia muda de un pasado que ya no regresaría. Una mañana, mientras intentaba calentar un poco de arroz en la estufa, sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó como pudo en la pared, y se dejó caer en la silla de la cocina, respirando con dificultad. El dolor en su espalda era insoportable, como si tuviera clavos incrustados en la columna. Casi no salía. Apenas si caminaba unos metros para ir a la tiendita de la esquina a comprar pan y leche. Siempre con el mismo suéter gris, con el cabello recogido deprisa y la mirada baja. La gente del barrio comenzó a notar su deterioro. Ya no era la señora que saludaba desde la ventana, ni la que regalaba servilletas bordadas a las vecinas en Navidad. Un día, alguien tocó a su puerta. «Señora Aurora, ¿está usted ahí?» Era doña Pelagia, una vecina del segundo piso. Una mujer robusta, de unos 70 y tantos años, con voz fuerte y corazón generoso. Aurora tardó en abrir. No por desconfianza,
sino porque le costaba moverse. Cuando finalmente lo hizo, Pelagia se quedó helada al verla. Por el amor de Dios. ¿Ya comió? ¿Desde cuándo no se asoma? Aurora intentó sonreír, pero fue inútil. Estoy bien, murmuró. No lo está. Ya me lo imaginaba. Tenga, le traje caldito de pollo y un poco de arroz. Coma, aunque sea poquito. Se va a desmayar si sigue así. Pelagia entró sin esperar permiso, como lo hacen solo quienes de verdad se preocupan. Dejó los trastes sobre la mesa y empezó a recoger la cocina en silencio. Aurora se sentó, cansada, y la observó un momento sin decir nada. Luego, como si se abriera una compuerta invisible, comenzó a llorar. Me robó, mi hijo me robó, dijo, entre sollozos. Y entonces, todo salió. La operación pendiente, los ahorros, la visita de Gerardo, la mentira, la desaparición. Pelagia la escuchó con los ojos aguados y el corazón en un puño. Cuando Aurora terminó, hubo un silencio largo. Pelagia le acarició la mano. A veces, los hijos duelen más que cualquier enfermedad, dijo, con tristeza. Intentó convencerla de ir a denunciarlo, de hablar con alguien, de pedir ayuda al gobierno. Pero Aurora no quería nada. Ni justicia, ni venganza, ni caridad. Solo quería desaparecer. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Esa noche, después de que Pelagia se fue, Aurora se sentó frente a la ventana. Miró la ciudad, las luces lejanas, el cielo contaminado que apenas dejaba ver las estrellas. Y tomó una decisión. Sacó una hoja vieja de su libreta de apuntes y escribió una carta breve. No tenía destinatario, pero sí una intención clara. No me busquen. Necesito irme. Estoy viva, pero ya no soy la misma. Gracias a quien se preocupó por mí. No estoy huyendo. Estoy tratando de salvarme. La dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa de la cocina. Luego, con calma, empacó una muda de ropa, una bolsa con analgésicos, su credencial de elector, una foto antigua de Gerardo cuando tenía 5 años, y un sobre con los pocos billetes que le quedaban. No pensaba en planes, ni en mañana. Solo necesitaba alejarse. Tomó un taxi que la llevó a la terminal de autobuses. No sabía a dónde ir. Recordó vagamente que su madrina había vivido muchos años en Guanajuato. Tal vez aún seguiría allí. Tal vez no. Pero al menos era un punto de partida. Compró un boleto con destino a León. El camión partía a las 11:45 de la noche. Se sentó en una banca de plástico, abrazando su bolso, con la espalda encorvada por el dolor y la mirada perdida. Fue entonces cuando una mujer se sentó a su lado. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo y una mirada cálida. Vestía sencillo, pero con dignidad. ¿Va a viajar sola?, preguntó. Aurora asintió. Yo también. Me llamo Leonor. Aurora. No hablaron mucho al principio. Pero una vez en el camión, mientras el vehículo recorría la carretera entre sombras y faros lejanos, comenzaron a conversar. Leonor no hizo preguntas invasivas. Solo escuchaba. A veces comentaba algo de su pueblo, de la vida, de cómo la gente mayor se vuelve invisible en esta época. Aurora sintió, por primera vez en semanas, que podía respirar sin peso en el pecho. No sé a dónde voy, dijo, mirando por la ventana. A veces no saber es lo mejor. Porque entonces, todo puede pasar, respondió Leonor, sonriendo. Cuando llegaron a León, y Aurora se preparaba para despedirse, Leonor la detuvo. Tengo una casa cerca del centro. No es grande, pero hay espacio. Quédate unos días, descansa. Luego decides qué hacer. No estás bien. No me digas que sí ahora. Solo ven. Aurora dudó. Su instinto le decía que no debía aceptar nada de nadie. Pero su cuerpo gritaba por descanso. Su alma, por un gesto de humanidad. ¿Estás segura? Sí. No me debes nada. No me interesa saber tu pasado si no quieres contarlo. Solo ven. Y si mañana te quieres ir, te vas. Y así, con el corazón todavía encogido, Aurora bajó del autobús junto a Leonor. Caminaron lentamente hasta una casita antigua con paredes blancas y macetas de bugambilias en la entrada. El portón chirrió al abrirse, y el olor a tierra mojada le recordó su infancia. Leonor le sonrió con amabilidad. Bienvenida, Aurora. Aquí no se juzga. Solo se descansa. Aurora cruzó el umbral,
sintiendo que, por fin, alguien la miraba sin pedirle nada a cambio. Era la primera vez, en mucho tiempo, que sentía un poco de paz. El amanecer en la casa de Leonor tenía un ritmo distinto. No había ruido de tráfico, ni timbres, ni celulares vibrando con notificaciones inútiles. Solo el canto de los pájaros y el leve crujir de las ramas mecidas por el viento. Aurora se despertaba temprano, no por costumbre, sino porque algo en ese lugar la obligaba a mirar el día con otros ojos. Dormía en una habitación sencilla, con paredes de adobe pintadas en color crema, y una ventana que daba a un pequeño jardín donde las bugambilias florecían sin pedir permiso. Leonor era una mujer de casi 70 años, viuda desde hacía décadas y sin hijos. Pero no transmitía tristeza ni soledad, sino una paz serena que parecía haberse ganado con el tiempo. Había aprendido a vivir con lo que tenía, una casa modesta, una pensión suficiente y el cariño de algunas vecinas a quienes ayudaba con recetas caseras, remedios naturales y consejos sabios. Aurora, aún avergonzada por haber aceptado quedarse, intentaba no ser una carga. Lavaba su propia ropa, tendía su cama con esmero, y todas las mañanas preparaba café con canela para ambas. Al principio, sus piernas dolían tanto que apenas podía moverse de la cocina al comedor sin apoyo. Pero Leonor, con una sabiduría silenciosa, comenzó a ayudarla con pequeños ejercicios de estiramiento y cataplasmas hechas con hojas de árnica, eucalipto y romero. El cuerpo guarda lo que el alma no puede soltar, le dijo una vez, mientras le masajeaba la espalda con un ungüento casero. Los días fueron pasando, y el dolor en la espalda de Aurora comenzó a ceder ligeramente. No desaparecía del todo, pero ya no era una sombra constante. A cambio, empezaron a crecer otras cosas. Conversaciones profundas entre ambas mujeres, risas discretas mientras cocinaban, recuerdos compartidos al calor de un té en la tarde. Leonor no preguntaba demasiado. Solo escuchaba. Y cuando Aurora se animaba a hablar, lo hacía en pedacitos. Una frase aquí, una anécdota allá. Hablaba de su hijo, sin nombrarlo. De su esposo fallecido. De su oficio de costurera. De los bordados que hacía cuando aún tenía ganas. «Tuviste una vida de dar», le dijo Leonor una mañana. «Ya es hora de que alguien te dé algo de vuelta». Aurora sonrió con tristeza, sin saber cómo responder. Una tarde, mientras estaba cortando verduras en la cocina, escuchó el sonido de una puerta abriéndose. Leonor no había dicho que esperaban visita, así que se sobresaltó un poco. Se limpió las manos en el delantal, se alisó el cabello con un gesto automático y salió al pasillo. Un hombre de porte elegante y expresión serena caminaba hacia ella con una bolsa de mercado en la mano. «¿Tú debes ser Aurora?», preguntó, con voz amable. «Sí, buenas tardes. ¿Usted es?» «Ernesto, sobrino de Leonor. Vivo aquí, aunque paso poco tiempo. Trabajo en la ciudad. Encantado». Se estrecharon las manos. Aurora notó que él la observó con atención, pero sin juicio. Luego entró a la cocina y le dejó las bolsas sobre la mesa. «Tía, traje lo que me pediste. Hay naranjas, avena y esas galletas que te gustan», gritó, sabiendo que Leonor estaba en el patio. Cuando ella entró, saludó con un beso en la mejilla y luego le explicó en voz baja, pero cálida, que Aurora era una buena mujer, discreta, que estaba pasando por un momento delicado. No dio más detalles. Ernesto asintió. No parecía incómodo con la presencia de Aurora. Al contrario, durante la cena conversaron sin prisa. Él preguntó con curiosidad sobre su gusto por la cocina, sobre cómo aprendió a hacer pan de elote, sobre las plantas del jardín. No hubo tensión, solo una sensación de respeto mutuo. En los días siguientes, Ernesto pasó algunas noches en la casa. Aunque pasaba la mayor parte del día fuera por asuntos de la empresa familiar, se detenía a desayunar con ellas cuando podía. Leía el periódico en el jardín, tomaba café con ellas y hablaba de temas que rara vez se tocan entre extraños. Lo que duele crecer, lo que cuesta perdonar, lo que pesa quedarse solo. Aurora, poco a poco, fue compartiendo con él retazos de su historia. Nunca mencionó nombres. No necesitaba. Hablaba de traiciones, de cansancio, de haber sentido que su vida ya no tenía sentido. Ernesto, lejos de incomodarse, la escuchaba con atención. «A veces, los que más dan, son los que menos piden», le dijo una tarde.
pero también merecen recibir. Un día, mientras tomaban agua de Jamaica bajo la sombra del limonero, Ernesto le ofreció a Aurora algo inesperado. Tengo un seguro médico empresarial. Es amplio. Y tengo autorización para incluir a personas en situación de vulnerabilidad como beneficiarios temporales. No tienes que darme ninguna explicación. Solo deja que te ayuden. Te consigo un chequeo médico completo. Nada invasivo. Solo saber qué opciones tienes. Aurora se quedó helada. Quiso decir que no, que ya estaba mejor, que no era necesario. Pero Ernesto levantó las manos. Piénsalo. Es solo una oportunidad. No hay condiciones. Esa noche, Aurora se lo contó a Leonor. La anciana la miró con ternura y le tomó la mano. Déjate cuidar, hija. Ya cuidaste a muchos en tu vida. Fue esa frase la que rompió las últimas resistencias de Aurora. Aceptó. Con miedo, con vergüenza, pero aceptó. 2 días después, la llevaron en auto a una clínica privada en el centro de la ciudad. Ernesto la acompañó, respetando su silencio. El lugar era limpio, cálido, sin el caos de los hospitales públicos. Le hicieron radiografías, análisis de sangre, evaluaciones físicas y una resonancia. Mientras esperaba los resultados, Aurora sintió que la ansiedad la devoraba por dentro. Pero fingió serenidad. Finalmente, el médico la llamó al consultorio. Un hombre joven, de trato humano, le explicó todo con claridad. Doña Aurora, su diagnóstico es delicado, pero hay algo muy importante. Aún estamos a tiempo. Si se opera en los próximos 3 meses, con la rehabilitación adecuada, puede recuperar su movilidad casi por completo. No es un milagro. Es medicina y cuidado. Pero puede hacerlo. Aurora se quedó en silencio. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. No de tristeza, sino de alivio. Gracias, susurró. Gracias. Salió del consultorio con el corazón agitado y los ojos húmedos. Ernesto la esperaba afuera, de pie, con las manos en los bolsillos. Al verla, no dijo nada. Solo le extendió un pañuelo limpio. Ella lo tomó y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Por primera vez, no se sentía invisible. Por primera vez, alguien le hacía sentir que su vida aún tenía valor. La noche antes de la operación, Aurora no pudo dormir. No por miedo, sino por una sensación que no reconocía desde hacía años, esperanza. La idea de que, al despertar, su cuerpo podría volver a ser su aliado y no su cárcel le removía pensamientos antiguos, enterrados bajo capas de dolor físico y emocional. Leonor la acompañó hasta la entrada de la clínica. Le dio un beso en la frente y le dijo con firmeza: Tú puedes con esto, Aurora. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte sola. Ernesto también estuvo allí. No dijo mucho, solo le sostuvo la mano antes de entrar al quirófano. Sus ojos, serenos y atentos, le transmitieron una seguridad que las palabras no podían dar. La cirugía fue larga, delicada, pero exitosa. Los médicos informaron que, con una buena rehabilitación y cuidados constantes, Aurora podría recuperar la movilidad en su espalda casi por completo. Al despertar, sintió una mezcla de aturdimiento, gratitud y ganas de llorar. No por lo que perdió, sino por lo que volvía a ser posible. Los días en el hospital pasaron entre fisioterapia, ejercicios leves y mucho descanso. Ernesto la visitaba casi a diario, a veces con fruta, otras veces con libros o simplemente con su compañía. No era un hombre invasivo. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Eso, para Aurora, valía más que cualquier flor. Cuando por fin regresó a la casa de Leonor, lo hizo caminando con lentitud, pero sin el bastón. La misma puerta que había cruzado con el alma rota semanas atrás ahora la recibía con otra luz. No había recuperado todo su cuerpo, pero algo dentro de ella empezaba a sanar con más fuerza que los huesos. Leonor la esperaba con una sopita caliente, como siempre, y una bufanda tejida a mano que le dejó sobre la cama. Para que recuerdes que estás empezando de nuevo, pero sigues siendo tú. Los días se transformaron en semanas. Aurora, aunque aún limitada, comenzó a salir al jardín por las mañanas. Caminaba entre los rosales, sentía el sol en la cara, y se sentaba a leer los libros que Ernesto le prestaba. Su mente se abría a mundos nuevos, y su corazón empezaba a sacudirse el polvo del pasado. Una tarde, Leonor le llevó un canasto lleno de estambres de colores.
Pensé que tal vez te gustaría volver a tejer. Aurora se quedó mirando los hilos durante unos segundos. Su cuerpo no había olvidado, aunque hacía años que no tomaba un gancho entre los dedos. Esa noche, frente al silencio de su habitación, hizo la primera puntada. Luego la segunda. Y para el amanecer, tenía el inicio de un mantel floreado que le hizo pensar en su madre. Comenzó a tejer todos los días. Al principio para pasar el tiempo. Luego, por placer. Leonor, orgullosa, le pedía piezas para regalar, bufandas para las enfermeras de la clínica, servilletas para las vecinas, hasta tapetes pequeños que decoraban la sala. Aurora sentía, por primera vez en años, que su trabajo volvía a tener un propósito. Ernesto seguía apareciendo con constancia serena. Almorzaban juntos cuando podía, conversaban de libros, de música, del país. Aurora lo escuchaba hablar de su fundación con respeto, una organización que ayudaba a mujeres mayores en situación de abandono. Le fascinaba la calma con la que él abordaba temas duros, sin dramatismo, pero con compromiso. Una tarde cualquiera, salieron a caminar por el Parque Central de León. Aurora llevaba un abrigo verde oliva y una bufanda hecha por ella misma. Ernesto caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos y una sonrisa discreta en los labios. ¿Sabes?, dijo de pronto. He conocido muchas personas fuertes en mi vida, pero pocas tan resilientes como tú. Aurora lo miró con un dejo de desconfianza, como quien no sabe si le están diciendo la verdad o siendo amables por costumbre. He aprendido a no esperar nada de nadie, respondió. Cuando uno espera, se rompe más fácil. Ernesto no discutió, solo asintió. Luego, lentamente, le tomó la mano. Fue un gesto suave, respetuoso, sin urgencia. Aurora no la retiró. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. No se dijeron nada explícito, pero la cercanía fue distinta. Las conversaciones tenían silencios más cómodos. Las miradas se sostenían con menos timidez. Ernesto comenzó a invitarla a eventos pequeños de su fundación, charlas, reuniones, visitas a casas de cuidado para mujeres mayores. Aurora, al principio, se sintió fuera de lugar. Estaba rodeada de empresarios, figuras públicas, gente que hablaba de números y presupuestos como si fueran ingredientes de cocina. Pero pronto descubrió que no era su falta de títulos lo que la definía, sino su esencia. Su manera de escuchar con atención, de preguntar con empatía, de tomar la mano a una mujer abandonada y decirle: «Te entiendo», eso, nadie lo enseñaba en una universidad. Y poco a poco, se volvió querida en ese entorno. La gente la buscaba, la saludaban con afecto, le pedían consejos. Aurora se transformó sin darse cuenta en una figura cálida, respetada. Y dentro de sí, comenzó a nacer algo que había dado por perdido: autoestima. Una noche, Ernesto la invitó a cenar en un restaurante pequeño, elegante pero sin pretensiones. Leonor se emocionó más que ella. «Vas a salir a una cita, muchacha», dijo entre risas, ayudándola a elegir un vestido. Aurora se miró al espejo y casi no se reconoció. Su cabello canoso estaba recogido con gracia, su rostro tenía arrugas, sí, pero también luz. Era una mujer de 67 años que había sobrevivido a la traición, al abandono, al dolor, y estaba ahí, lista para volver a vivir. Durante la cena, hablaron como siempre, tranquilos, entre platos compartidos y miradas honestas. Hasta que Ernesto, con voz serena, dijo: «Me he enamorado de ti, Aurora». Ella se quedó en silencio. No por sorpresa, sino porque no sabía cómo recibir ese tipo de ternura. Ernesto no le pidió una respuesta. Solo añadió: «Piénsalo. No hay prisa. No espero nada. Pero quería que lo supieras». Esa noche, Aurora no pudo dormir. No de ansiedad, sino porque su alma estaba buscando cómo procesar tanto cambio. En lugar de hablar con Leonor, se sentó en su escritorio improvisado y escribió una carta. No era para Ernesto. Era para ella misma. «Aurora, sobreviviste a lo que nunca creíste soportar. Fuiste madre, fuiste costurera, fuiste invisible. Pero también fuiste luz, y ahora estás renaciendo. No tengas miedo. No te conformes. No te escondas. Mereces ser querida. Mereces vivir con dignidad. Mereces volver a amar». Guardó la carta en una caja de madera donde tenía algunas cosas importantes. Y al amanecer,
Con el corazón latiendo de forma distinta, buscó su celular y escribió un mensaje corto a Ernesto. Sí, quiero intentarlo. Y gracias por no forzarme. Mi respuesta es libre. Esa mañana, cuando Ernesto la vio llegar al jardín, supo por su sonrisa que algo dentro de ella había despertado. No como quien se salva, sino como quien, después de todo, vuelve a vivir. La casa que compartían Aurora y Ernesto en la Ciudad de México no era ostentosa, pero cada rincón tenía detalles que hablaban de amor, de respeto, de un nuevo comienzo. Flores frescas adornaban la entrada, cuadros pintados por mujeres mayores colgaban en las paredes, y una cafetera siempre lista daba la bienvenida a quien cruzara el umbral. Aurora se movía por ese espacio con soltura. Ya no caminaba con dolor, ni miraba el suelo al hablar. Su espalda erguida y su mirada firme eran reflejo de la mujer en la que se había convertido. Aunque no lo decía en voz alta, sentía orgullo de sí misma. No por haber llegado a ese lugar material, sino por haber recuperado la dignidad que un día creyó perdida para siempre. En 4 años, su vida había dado un giro tan profundo como impensable. De estar al borde de la parálisis y la desesperanza, había pasado a ser vicepresidenta honoraria de una fundación que atendía a mujeres mayores en abandono. No tenía título universitario ni experiencia política, pero su historia conmovía y motivaba. Era el rostro visible de lo que significaba reconstruirse después de tocar fondo. Daba charlas en instituciones públicas, participaba en entrevistas con medios, y era invitada a foros donde su voz, antes ignorada, ahora era escuchada con respeto. Muchas mujeres mayores se le acercaban al final de los eventos, con lágrimas en los ojos, para agradecerle por atreverse a contar su historia. Aurora las abrazaba con sinceridad. Sabía que cada una de ellas llevaba un dolor distinto, pero igual de profundo. A pesar de todo, Aurora jamás habló públicamente del nombre de su hijo. Mencionaba una traición familiar, pero siempre sin rencor. Su camino no era la venganza. Había decidido sanar desde la raíz, y en ese camino, el perdón, aunque silencioso, era una parte inevitable. Mientras tanto, lejos de ese mundo, Gerardo vivía su propio invierno. Separado de Carla tras un divorcio lleno de reproches y amenazas legales, había perdido su departamento, sus ahorros, y el pequeño negocio que una vez intentó levantar con lo poco que le quedaba. La vida, esa misma a la que creyó tener bajo control, le había devuelto la espalda con la misma frialdad con la que él se la dio a su madre. Esa noche, mientras cenaba en casa de su cuñada Miriam, hermana menor de Carla, vio su pasado estallarle en la cara. La televisión estaba sintonizada en un canal de entrevistas nocturnas. Una periodista hablaba sobre mujeres mayores que habían sobrevivido al abandono familiar y ahora lideraban movimientos de empoderamiento social. Gerardo, distraído con su celular, apenas prestaba atención. Pero entonces, escuchó el nombre. Aurora Márquez, dijo la conductora, con tono admirado. Costurera por más de 40 años, sobreviviente de una dura traición familiar, hoy es ejemplo nacional de resiliencia y dignidad. Acompañada por su esposo, el empresario Ernesto Rivas, ha fundado más de 12 programas comunitarios en todo el país. Gerardo alzó la vista lentamente. Y allí estaba, su madre, con un vestido lila sobrio y elegante, sentada frente a la cámara, con una sonrisa serena, la piel cuidada, las canas recogidas en un moño impecable. Se le veía tranquila, luminosa. A su lado, un hombre de cabello canoso y rostro amable la tomaba de la mano y decía: «Ella es, sin duda, la mayor bendición que me ha dado la vida». Gerardo sintió que el estómago se le encogía. La sangre le subió al rostro. No supo si apagar el televisor o salir corriendo. «Mira qué linda esa señora», comentó su cuñada sin notar su expresión. «Se ve tan buena gente. ¿Y qué historia? Imagina todo lo que debió pasar». Se me hizo un nudo en la garganta. Gerardo no dijo nada. No podía. El nombre, la voz, la mirada, no había duda. Era ella, su madre, a la que creyó perdida, a la que no volvió a buscar, a la que robó sin culpa, convencido de que su ausencia no tendría consecuencias. Y ahora estaba ahí, viva, renovada, admirada por miles, amada por uno de los hombres más influyentes del país. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, repasando su vida como quien hojea un álbum lleno de errores.
Se miró al espejo y no se reconoció. El rostro cansado, los ojos apagados, las manos vacías. Durante los días siguientes, comenzó a buscarla. No con la ligereza de quien quiere reencontrar a un familiar, sino con la urgencia de quien necesita aire para no ahogarse. Buscó entrevistas, noticias, direcciones. Descubrió la página de la fundación donde trabajaba. Vio fotos de eventos, testimonios de mujeres mayores agradecidas. Aurora aparecía en casi todas. Sonriendo. Siempre de pie. Finalmente, un lunes por la mañana, se presentó en la recepción de la fundación. Llevaba puesta una camisa arrugada y un pantalón deslavado. Sus zapatos tenían polvo. Su voz, cuando pronunció su nombre, apenas se escuchó. ¿Podría dejarle una nota? Solo quiero verla. La recepcionista, amable pero profesional, le pidió que anotara su nombre completo. Gerardo escribió, Gerardo Rivas Márquez. Lo dejó doblado y se fue sin esperar nada. Aurora no estaba allí ese día. Había salido a coordinar un taller en una casa de retiro en Xochimilco. Cuando regresó por la tarde, como de costumbre, pasó a saludar al personal. La recepcionista le entregó el papel sin muchos rodeos. Se lo dejaron hoy por la mañana. Un señor, no dijo mucho. Se veía nervioso. Aurora leyó el nombre. Y su corazón, por primera vez en años, se agitó de una manera distinta. No era rabia, tampoco tristeza. Era un eco, un ruido antiguo, una memoria que no dolía, pero que todavía estaba ahí, latiendo en algún rincón profundo de su alma. Ernesto, que acababa de entrar con 2 cafés en la mano, notó el cambio en su rostro. No preguntó de inmediato. Solo esperó. Y cuando finalmente Aurora levantó la mirada, le mostró el papel. ¿Quieres verlo?, preguntó él, con la voz suave. Aurora guardó silencio por varios segundos. Luego asintió. No soy la misma, dijo con calma. Pero tengo derecho a cerrar ese capítulo como se debe. 2 días después, en una tarde nublada, Aurora bajó de su coche en un parque discreto al sur de la ciudad. Llevaba puesto un abrigo azul marino, y en el bolso, una bufanda tejida por ella misma. Frente a una banca de piedra, lo vio. Gerardo estaba sentado, con las manos entrelazadas, mirando el suelo. No la había visto aún. Ella lo observó a lo lejos. Sintió una punzada de nostalgia, pero también una certeza tranquila. Respiró hondo, muy hondo, y empezó a caminar hacia él. Aurora caminaba con paso firme por el sendero de gravilla que dividía el parque. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia. Era uno de esos días grises en que el clima parece detenerse para darle paso a lo esencial, a lo verdadero. Al fondo, sobre una banca de piedra, estaba él. Gerardo, su hijo. Lo reconoció enseguida. No por el rostro, que ahora estaba más delgado y envejecido, sino por la forma en que se encorvaba, como si la vida le pesara en los hombros. Tenía las manos entrelazadas y miraba al suelo, ajeno al mundo que lo rodeaba. Aurora se detuvo a unos metros. Lo observó en silencio. Recordó sus pies pequeños sobre la cama cuando era niño. Las veces que lo arrulló en madrugadas de fiebre. Los uniformes que remendó con esmero. Las lágrimas que escondió cuando él se fue sin mirar atrás. Y aún así, ahí estaba ella. No por él, por sí misma. Gerardo levantó la vista y la vio. Se puso de pie con rapidez, como si el suelo le ardiera bajo los pies. Dio un paso al frente y, con los ojos vidriosos, extendió los brazos. «Mamá». Pero Aurora levantó una mano con suavidad, marcando una línea invisible. «No, Gerardo. No hace falta». Él se detuvo. Su rostro se descompuso por la vergüenza. Bajó los brazos con torpeza. «Perdóname, por favor», murmuró. «Sé que no tengo derecho. Sé que no merezco ni que me escuches». Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió con la cabeza y señaló la banca. Ambos se sentaron, dejando un espacio prudente entre los dos. Gerardo comenzó a hablar con voz temblorosa. Le contó que Carla lo había dejado hacía más de un año. Que perdió el departamento, los ahorros, y que dormía en casa de conocidos cuando podía. Que había tocado fondo. Que no tenía a nadie. «Y cuando te vi en la televisión, pensé que me estaba volviendo loco», dijo, con lágrimas cayendo. «Me pasé días preguntándome si era real. Si eras tú. Te di por muerta, mamá. Pero eras tú, y estabas hermosa,
plena, feliz. Aurora no lo interrumpió. Lo escuchó con la misma paciencia con la que un día lo esperó de la escuela, con los ojos fijos en los suyos, sin rabia ni dureza. Cuando él terminó, ella habló con serenidad. No necesito que me expliques, Gerardo. El tiempo ya me lo explicó todo. Él la miró, desconcertado. Esperaba reproches. Esperaba que le echara en cara el dinero robado, los años de silencio, el abandono. Pero ella no estaba ahí para eso. No te odio, continuó. No podría. Pero aprendí a ponerme primero. A cuidarme. Porque nadie lo hará por mí si no lo hago yo. Gerardo rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos, como un niño que ha sido descubierto en falta. Aurora lo observó con compasión, pero también con claridad. La vida te enseñó lo que yo no pude, dijo, casi en un susurro. Que uno cosecha lo que siembra. Y tú tienes mucho por reconstruir. Él asintió, sin poder hablar. Ella respiró profundo y se quedó en silencio por unos segundos. Luego se enderezó un poco, sacó una pequeña libreta de su bolso y escribió algo. Se la extendió. Aquí hay una dirección. Es la sede de la fundación. Pide hablar con la encargada de mantenimiento. Ya hablé con ella. Hay un trabajo como jardinero. Tendrás un cuarto pequeño, comida sencilla y un sueldo digno. Gerardo la miró con ojos desorbitados. ¿De verdad, me ayudarás? No por ti, dijo. Por mí, porque ayudar no me quita nada. Pero mendigar dignidad, eso no lo vuelvo a hacer. Él tomó la libreta con manos temblorosas. La apretó contra el pecho. Te lo juro, mamá, no te voy a defraudar. Aurora no respondió a esa promesa. Solo le tendió la mano. Una mano firme, sin ternura ni desprecio. Una mano que no exigía nada, pero tampoco se rebajaba. Empieza, como todos, desde abajo. En los meses que siguieron, Gerardo se presentó puntualmente cada mañana en la fundación. Vestía ropa sencilla, aprendía con humildad, barría patios, cuidaba los rosales y daba mantenimiento al jardín principal. Nadie sabía quién era. Para el resto del personal, solo era el nuevo jardinero. Solo Aurora y Ernesto conocían la historia completa. Y ninguno de los dos dijo una sola palabra. Aurora no lo trataba con frialdad, pero tampoco con cercanía. Lo saludaba con un leve asentimiento de cabeza. A veces lo observaba desde una ventana, sin nostalgia, pero con una especie de curiosidad maternal, como quien quiere saber si una planta marchita puede volver a florecer. Ernesto, por su parte, mantenía la misma distancia elegante de siempre. Confiaba en Aurora, y si ella había decidido darle una oportunidad a ese hombre, él respetaba su decisión. Un jueves por la tarde, mientras Aurora daba una charla en el salón principal, se detuvo un momento al mirar por una de las ventanas abiertas. Gerardo estaba en el jardín, ayudando con paciencia a una anciana en silla de ruedas a acercarse a un arbusto de lavanda. Le hablaba con suavidad, no con lástima, sino con respeto. Le cortó una flor y se la entregó como si fuera un tesoro. Aurora sintió que algo dentro de ella se acomodaba. No se quebró. No lloró. Solo sintió paz. No porque él hubiera cambiado, sino porque ella ya no necesitaba que lo hiciera para estar bien. Su corazón había sanado. No por lo que él hizo, sino a pesar de ello. Una tarde cualquiera, el sol caía suavemente sobre el jardín privado de su casa. Aurora estaba sentada en una mecedora de madera, bordando en silencio. Su bastidor estaba lleno de flores en tonos azules y lilas, y sus manos se movían con ritmo sereno. Ernesto se acercó por detrás, le acarició el hombro con ternura y le ofreció una taza de té. ¿Todo bien, mi amor? Aurora lo miró y sonrió. No respondió con palabras. Solo asintió, con esa tranquilidad que solo llega cuando el alma ha dejado de cargar culpas ajenas. A lo lejos, cruzando el jardín, Gerardo empujaba una carretilla llena de tierra. Se detuvo por un momento al verla. No hizo señas, no se acercó. Solo la miró, y bajó la cabeza, en señal de respeto. Y en ese gesto silencioso, Aurora entendió que finalmente, él había comprendido lo que realmente significa el amor de una madre. No es entrega ciega. No es sacrificio sin límite. Es amor con dignidad. Y esa es la lección más valiosa que la vida le enseñó a ambos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video.
Hasta luego.